Bendiciones esta tarde, este martes. Seguimos con estas series sobre la importancia de la oración. Soy el pastor José Orona, aquí esta noche. Y queremos darle la bienvenida a todos los que nos están oyendo, la iglesia local, a nuestros amigos y todos a través de las redes sociales. El tema de esta noche es: la oración se espera. La oración se espera. Y voy a estar leyendo unos versículos de parte del Señor Jesucristo, donde Él esperaba la oración sobre sus discípulos, de sus discípulos. Dice Mateo 6:5, cuando ores. Mateo 6:6, pero tú cuando ores. Mateo 6:7, cuando ores. Mateo 6:9, orar de la siguiente manera. Lucas 11:9, así les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y la semana que viene voy a comenzar con este versículo, Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola o una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar. El tema de hoy, o el título de hoy, estamos hablando sobre el tema de la oración. La semana pasada hablé en inglés, esta semana voy a hablar español, así voy a hacer, inglés y en español. Estamos hablando sobre el tema de la importancia sobre la oración. El título es: la oración se espera de cada discípulo de Cristo, de cada cristiano. Todo discípulo que se ha sometido a la autoridad de Jesucristo y sobre la palabra de Dios, la Biblia, sabemos bien qué es la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, no es mala. Cuando decimos hágase la voluntad de Dios, sabemos que es buena. Y una de las voluntades de Dios, especialmente de nuestro Señor Jesucristo, que se espera de cada cristiano o cada discípulo. Me gusta el término discípulo, porque yo creo que somos discípulos de Jesucristo. Se espera de cada discípulo que oren. Él esperaba sobre sus discípulos. Lo que yo he leído, les estaba hablando a sus discípulos. Yo espero de ustedes que van a orar. El momento va a ser cuando ya no voy a estar con ustedes y ustedes van a tener que orar. Y eso me trae a mí, en mi vida joven, cuando mi padre, siendo también pastor, era un hombre de dedicación a la oración. Oraba al Señor. Yo aprendí de él la importancia de la oración. Y especialmente siendo pastor. Siendo pastor más que nunca, se espera de mí orar. Hay un pueblo que tengo responsabilidad. En primer lugar, tengo una familia cristiana. Tengo una esposa, unos hijos cristianos que espera del padre, del esposo que ore. Y como pastor también la iglesia espera del pastor que ore, que Dios le hable, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Especialmente en este momento que se espera, pastor, ¿cuándo vamos a abrir? Ya estamos cansados de estar en casa. Pero una de las cosas que debemos estar haciendo conforme a la voluntad de Dios, orando. No estar preocupados, ansiosos, pero debemos estar orando. Y nuestro Señor Jesús quería que sus discípulos entendieran que yo espero de ti. Cuando ya no estoy, ustedes van a orar. Y la Biblia lo habla y fueron dedicados a la oración. La oración es importante, especialmente hoy en día. En este momento, en estas crisis, en estas situaciones que están pasando, se espera de los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, que oremos, ¿verdad? Y el Señor Jesús, los versículos que he leído, demuestran lo que Él esperaba de sus discípulos. Pero también la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento nos habla de la importancia y lo que se espera de los discípulos de orar. Mire lo que dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Dedíquense, estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente, dedíquense a la oración.
con una mente alerta y un corazón agradecido. Me encanta. Busqué otras dos versiones. Otra versión dice, la primera dice, dedíquense a la oración. Y usted sabe lo que es la palabra dedicarse. Está decididos. En la mañana, mediodía, en la noche, el siguiente día, cada semana, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Se espera que también nosotros como discípulos de Cristo nos dediquemos a la oración. Otra versión dice, manténgase constante en la oración. Colosenses 4:2. Manténgase constante en la oración. Y la Reina Valera 60 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Eso es importante y yo sé que es la voluntad de Dios, como era en aquel tiempo que Jesús le hablaba a sus discípulos. Creo que es la misma voluntad de Dios hoy en día. Y es una buena voluntad. Es excelente. Es una buena disciplina espiritual que un cristiano, un discípulo, debe estar practicando la oración. Y hay que hablar mucho, y vamos a hablar bastante sobre esta disciplina espiritual, la oración. Una cosa muy importante, que nuestros oídos sean sensibles al Espíritu Santo. Siempre digo hoy como pastor, ¿quién guía tu vida? ¿Quién impulsa tu vida? ¿Será la carne o será el Espíritu? Y yo sé que si es el Espíritu, te va a decir, búscame. Inclina tu rostro, búscame. Y qué lindo es cuando el Espíritu nos habla y nos deja saber, tenemos que tomar tiempo de estar con el Señor. Y el Señor Jesús les enseñó esta importancia de la oración. Además, usted sabe la historia. Uno de sus discípulos le dijo a él, Señor, enséñanos a orar. Y ahí es cuando viene Mateo 6. Porque ellos estaban acostumbrados como Juan les enseñaba a sus discípulos. Y ellos también miraban el Señor Jesús en su dedicación a la oración. Usted sabe el Nuevo Testamento. Muy temprano en la mañana se separaba de la multitud. Se iba a solas el Señor. Esa era la victoria. Ahí ya tenía la guerra ganada. La oración es importante en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos difíciles. Entonces el Señor en Mateo capítulo 6 les comienza a enseñar. Y no nomás les comienza a enseñar, dice, se va a esperar de ustedes que oren. So Pablo dice a la iglesia, a nosotros en Colosenses, nos dice, dedíquense a la oración. Dedicar es mantenernos fuertes, dedicados siempre en buscando a Dios. Manténgase constante en la oración. Otra palabra, otra versión, perseverar en la oración, velando en ella en acción de gracia. También Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. La versión más popular es orar sin cesar, orando en todo momento. Cuando yo iniciaba casarme, yo pensaba que yo lo tenía como debía de casarme. Pero recibí un consejo, y gracias a los pastores que dan consejos, de un pastor. Y me preguntó la pregunta, ¿piensas casarte? Y yo no sabía qué tan estaba ardiendo adentro de casarme. Y hablé con él, y él me dice, estás mal. No estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo otra vez a palabra, voluntad de Dios. Entonces yo le dije, ¿cómo yo debía de pedirle a Dios para casarme? Y él me dijo, la voluntad de Dios es que te cases. Ay, me dio gozo, pero como lo estás haciendo es incorrecto. Preséntale
tu petición ante Dios. Mantente firme y paciente que Él te conteste la oración. Esto es un testimonio mío. Yo decía a los 25 me quiero casar. Llegó a los 25, no pude casarme. Llegó a los 26, no pude casarme. Yo le he dicho mucho este testimonio en la iglesia. Llegó a los 26, no me pude casar. Llegó a los 27, no me pude casar. Llegó a los 28, no me pude casar. Llegó el 29. Al final, Dios contestó mi petición. Pero Él me dijo algo. Pídele la mujer que te va a amar. Pídele a la mujer que le va a servir a Cristo. Pídele a la mujer que va a ser madre de tus hijos, que va a estar contigo. No va a mirar tus defectos, aunque ella los va a mirar, pero los va a hacer a un lado porque te ama y tú igualmente con ella. Yo me dediqué a la oración. Señor, voy a esperar en ti que me dé la persona para mi vida. Y ese es el problema hoy en día en muchos. No esperan a la voluntad de Dios. Brincan y corren. Yo me dediqué y esperé. Y yo le doy gracias a Dios por esa petición que me ha contestado, de muchas peticiones que me ha contestado. Pero yo ya tenía una vida dedicada. Yo ya entendía que se espera de mí, como Jesús esperaba de sus discípulos cuando ores. Yo ya entendí que esto iba a ser una parte de mantenerme constante en la oración, que yo tenía que perseverar en la oración. He puesto mi vida, he disciplinado mi vida a la oración. Acuérdense, la semana pasada dije que una de las disciplinas espirituales es la oración. Número 1 es dedicación al estudio de la palabra. Para mí el número 2 es dedicación a la disciplina de la oración. Yo he mantenido una disciplina orándole a Dios por todas las decisiones que tengo que hacer. Y me mantengo paciente hasta que Él me abre los medios. Y hasta hoy en día, yo oro por mis hijos, por mi esposa. Lo que ellos le piden, si es voluntad de Dios, Dios les va a contestar. Y aquí tenemos que entender, mis hermanos, todo lo que usted le pida tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Una de las voluntades de Dios es que nuestros hijos y nuestras familias sean salvos. Esa es voluntad de Dios. Otra voluntad de Dios que podemos orar es que el evangelio sea predicado a toda criatura, a todo hogar, a todo lenguaje. Esa es voluntad de Dios, que todos sean salven. Otra voluntad de Dios que sea guiado por el Espíritu, de andar constantemente en el Espíritu. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y cuál no son voluntad de Dios. Pero Dios es tan bueno cuando a veces yo creo, ese es mi pensamiento, cuando ni aún es voluntad de Dios, bueno, si mi hijo lo quiere, Dios te bendiga. Si le va a ir bien es otra cosa. Pero mantenernos constante en la oración. Pablo dice, orar sin cesar. En otras palabras, no dejen de orar, orando en todo momento por toda cosa, por toda situación. La semana que viene quiero comenzar donde Jesús le dice a sus discípulos una parábola importante de ser constante en la oración. Lucas 18, del 1 al 8. Les cuenta una historia o una parábola importante para mostrarles que siempre debemos de orar, para aquel tiempo y para hoy en día. Quiero comenzar con el versículo 18. Cierto día Jesús le contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Eso va a ser el estudio sobre la importancia de no ser vencidos, pero siempre constante orar. Hoy en día, el tema es que el Señor espera de sus discípulos sobre la oración. La oración se espera de nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, especialmente en estos tiempos. Si tú tienes una petición, quiero cerrar aquí. Si tú tienes una petición que Dios no ha contestado, pregúntate, ¿es voluntad de Dios?
Y si es, sigue adelante. Sigue adelante. Dios te la va a contestar. Porque si es conforme la voluntad de Dios, Dios te la va a contestar. Y acuerda que toda la voluntad de Dios es buena. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias. Porque tú siempre y tú deseas contestar nuestras oraciones. Tú siempre oyes nuestras oraciones. Es un gozo tuyo de contestarlas. Es una alegría que tus hijos estén alegres. Que tus hijos te pidan. Que tus hijos dependen de ti, Señor. Padre, tú sabes bien que hemos dependido de ti. Y queremos orar conforme a la voluntad tuya. Hay familias que necesitan salvación. Hay jóvenes que necesitan salvación. Esta nación necesita salvación. Este pueblo necesita salvación. Hay almas que no han sido alcanzadas, que necesitan oración. Hay lugares donde el evangelio no ha sido predicado o no ha llegado. Y yo sé que todo esto es la voluntad tuya. Hay gente que necesita sanidad. Y yo sé que es tu voluntad. Damos gracias, Señor, y te damos la honra y te damos la gloria. Iglesia, bendiciones. Dios me los bendiga. La semana que viene seguimos con el tema, esta disciplina espiritual sobre la oración. Bendiciones. Bye bye.